Seminario número 21, variación, vamos a hablar de la variación en el número de copias y vamos a hablar de técnicas de Fish, MLPA y CGH Array. La variación en el número de copias o CNVs es un tipo de variación estructural que hay en el genoma que implica diferencias en el número de copias de segmentos o regiones del ADN entre los individuos de una misma especie. Acá, por ejemplo, podemos ver que en una determinada región, el individuo 1, tanto en ambas copias, tiene 3 copias, el número de repeticiones es 3. En este individuo tiene en la copia materna 5 repeticiones, en la paterna 1, y en el individuo 3 tiene en la materna, en la copia materna, 3 repeticiones y 5 en la paterna. Los CNVs son entonces variantes en el número de copias que es frecuente en la población y que es también es altamente polimórfico, variable entre un individuo y el otro. Estas CNV pueden estar en regiones intrónicas, no codificantes, en regiones que están cercanas a zonas promotoras o secuencias enhancer o silenciadores, secuencias silenciadoras, o sea que pueden afectar la regulación de la expresión de los genes y también pueden estar en zonas codificantes. Nosotros podemos tener 2 copias de un gen, 3 copias, 4 copias. Los CNVs pueden ser neutros como también pueden producir patogenicidad. El hecho de que produzcan o no patogenicidad dependerá si hay sensibilidad a la dosis génica. Si no hay sensibilidad a la dosis génica, da lo mismo quizás tener 1 copia, 2 copias, 3 copias de un gen. Pero si hay sensibilidad a la dosis génica, obviamente que va a haber un fenotipo anómalo o una patología. Tenemos que también tener presente y diferenciar bien lo que es un CNV, que es lo que vamos a hablar ahora, de los SNP. Los SNP, como ya vimos, es el cambio de un nucleótido por el otro en una posición del genoma. No necesariamente el SNP va a producir va a ser patogénico, sino que puede ser neutro o benigno, simplemente es una variabilidad dentro del genoma entre un individuo y el otro. Recuerden que el 99,9% de nuestro genoma es igual entre un individuo y el otro. Hay un 0,1% que nos diferencia y dentro de ese 0,1 que nos diferencia están los SNPs y están los CNVs. Los SNP, que es el cambio de un nucleótido por el otro, hay aproximadamente entre 4 a 5 millones de SNPs. Los SNP son altamente frecuentes, tienen una frecuencia en la población mayor del 1% y están relacionados principalmente a las enfermedades poligénicas multifactoriales. Cada SNP nosotros podemos tener SNP neutros y podemos tener SNPs que nos generan una pequeña fuerza en términos de riesgo para el desarrollo de una patología. Pero SNP así aislado no va a llevarnos a que tengamos la patología, sino que necesita de la contribución del aporte de la fuerza de otros SNP en otros genes. Entonces, el efecto combinado del aporte de cada uno de esos SNP se suma y nos puede dar un score de riesgo mayor que el de la media poblacional. Como así también nos puede dar un score de riesgo protectivo, o sea, un riesgo menor que el de la media poblacional. Entonces, los SNP más que nada están relacionados entonces con las enfermedades comunes del adulto, que son enfermedades poligénicas multifactoriales, entonces donde cada SNP va a colaborar con una fuerza en términos de riesgo para el desarrollo de la patología, pero es el efecto combinado de varios SNP en diferentes genes que es lo que hace que tengamos un score mayor que el de la media poblacional. Después, la diferencia con CNVs es el tamaño. Acuérdense que el SNP es un cambio de un nucleótido por el otro. En este gráfico lo que vemos es la relación que existe entre el tamaño de la secuencia variante y la frecuencia poblacional.
Cuanto mayor es el tamaño de la frecuencia variante, como por ejemplo tener un cromosoma de más o tener un cromosoma de menos es la frecuencia poblacional. Cuanto menor es el tamaño, acá tenemos los SNPs, mayor es la frecuencia poblacional y los NBs estarían en un punto intermedio, ¿no es cierto?, en cuanto a frecuencia poblacional. Bueno, ¿cuáles son las características de los NB? Ya dijimos que son alteraciones estructurales en el genoma que resultan en un número variable de copias de regiones de ADN. Pueden ser pérdidas de segmentos genómicos, es decir, podemos tener regiones lesionadas y podemos tener duplicación, o sea, ganancia adicional de un segmento genómico, duplicado, triplicado. La patogenicidad va a depender de la sensibilidad a la dosis génica, ¿no es cierto? Si son zonas sensibles o no a la dosis génica. También los NB pueden ser repeticiones múltiples, reorganizaciones o combinaciones de deleciones y duplicaciones. Bueno, los CNVs, tenemos CNV pequeños y CNV muy grandes. O sea que el tamaño oscila entre menos de una kb hasta grandes deleciones o duplicaciones de decenas de megapares de bases. Generalmente, por convención, se dice que ese rearreglo, esa alteración estructural es una CNV cuando el término CNV se aplica a variaciones de más de 50 pares de bases. Bueno, ¿cómo es la frecuencia de CNVs en nuestro genoma? El 10 al 15% de nuestro genoma es CNVs. Y como ya dije, están tanto en regiones genómicas codificantes como no codificantes, intrónicas y regiones regulatorias. ¿Cuál es el impacto funcional entonces de esta CNV? En genes codificantes, el cambio en número de copias puede afectar la expresión génica. Por ejemplo, no es lo mismo tener una copia de un gen que tener 3 copias, por lo tanto el producto génico va a haber proteína en mayor cantidad. Dependiendo de la sensibilidad de la dosis génica de ese gen particular, vamos o no a tener patología. Lo mismo al revés, si hay una deleción de esa región en la zona codificante, en la zona génica, vamos a tener una deleción que va a producir un producto proteico, eliminarlo o reducirlo. Si tenemos NB en zonas regulatorias, en zonas promotoras, en secuencias enhancers, silenciadores, pueden tener entonces la regulación de los genes cercanos, impactando por lo tanto en las funciones biológicas, ¿no es cierto? Si estamos regulando la expresión génica, vamos a tener más proteína o menos proteína. Bueno, los NB pueden tener en la salud efectos patológicos, generalmente están asociados a trastornos del neurodesarrollo, trastornos del espectro autista, epilepsia, esquizofrénica y también hay algunas CNB que están relacionados con susceptibilidad al cáncer. Pero también pueden tener efectos beneficiosos. Algunas CNB pueden conferir ventajas adaptativas como resistencia a enfermedades infecciosas, resistencia al virus HIV por duplicación en el gen CCR5. Clasificación de las CNVs. La clasificación de las variaciones en el número de copias sigue un sistema que evalúa su impacto potencial en la salud y su relevancia clínica. Esta clasificación está dada por criterios estandarizados, organizados por la American College of Medical Genetics and Genomics, ACMG, que utiliza categorías estándar para describir la probabilidad de que una CNV esté o no asociada a enfermedades o condiciones clínicas adversas. ¿Cómo clasifica las CNVs el Colegio Americano, CMG? Bueno, lo clasifica en 5 categorías. Benignas, probablemente benignas, de significado incierto, probablemente patogénicas y patogénicas. Las probablemente benignas a nivel clínico se las maneja como si fueran benignas.
Las probablemente patogénicas a nivel clínico se las maneja como patogénicas y el significado incierto es, como dice la palabra, significado incierto. Y bueno, no hay una accionabilidad clínica frente al hallazgo de una CNV de significado clínico incierto. ¿Qué son las benignas? Bueno, las benignas son CNV que no tienen ningún impacto clínico y se consideran variantes normales dentro del polimorfismo, de la variabilidad genética que hay dentro de una población en general. ¿Qué criterios la CMG tomó para clasificarla como benigna? Bueno, frecuencia poblacional. Ustedes saben que hay una relación directa entre la frecuencia poblacional y que la variante sea neutra o benigna. O sea, las variantes neutras benignas son variantes que son muy frecuentes en la población. Y por el otro lado, las variantes que son patogénicas tienen baja frecuencia poblacional. Entonces, una frecuencia poblacional alta en poblaciones sanas, ¿dónde está ubicada esa CNV? No está afectando ningún gen ni región genómica crítica. Se le ha hecho estudios funcionales o epidemiológicos e indican ausencia de asociación con enfermedad. Entonces, esas CNV son variantes comunes que existen en la población en genes no esenciales o en regiones intergénicas o intrónicas que no tienen ninguna función regulatoria. Las probablemente benignas son CNV que tienen baja probabilidad de tener un impacto clínico. ¿Qué criterios usaron? Bueno, baja frecuencia en poblaciones sanas, pero sin evidencia fuerte de patogenicidad. Al revés de las benignas de anterior, tenemos frecuencia alta en poblaciones sanas. En las probablemente benignas tenemos al revés, baja frecuencia en poblaciones sanas, pero no hay evidencia fuerte de patogenicidad. La localización en regiones del genoma con impacto funcional incierto, datos funcionales que sugieren una mínima o nula repercusión clínica, por ejemplo, pequeñas duplicaciones en regiones no codificantes con poca relevancia biológica conocida. Es probablemente benigna y se la trata como benigna. Las inciertas. Las CNV inciertas no hay suficiente evidencia para clasificarlas ni como benignas ni como patogénicas. Hay escasa información en las bases de datos o contradicciones también en la literatura científica. Algunos dicen que son benignas, otros dicen que son probablemente patogénicas. La localización en genes o regiones con funciones no del todo conocidas o comprendidas. Conflictos en la interpretación de los estudios funcionales, en los datos poblacionales, en las asociaciones clínicas. Por ejemplo, una deleción en una región genómica poco estudiada, pero en un gen potencialmente relevante. Entonces, incierta es una variante que al día de hoy no le podemos decir si es benigno o no. ¿Quién va a dar el sello, la etiqueta para que sea o que pase? Esa incierta tiene dos caminos, o pasa a benigna o pasa a patogénica. Bueno, eso lo va a dar las pruebas funcionales contundentes y la epidemiología, porque si siempre esa CNV del reporte de científicos de diferentes puntos del planeta reportan el hallazgo de CNV con la discapacidad intelectual, epidemiológicamente hay una información que está asociando esa CNV a la patología. Entonces los datos funcionales y los datos epidemiológicos son los que finalmente después van a llevar a esa variante de significado incierto a benigna o a patogénica. Las probablemente patogénicas son CNVs que tienen alta probabilidad de estar asociadas a una condición clínica o enfermedad, sin una evidencia concluyente al día de hoy. Obviamente tiene baja frecuencia en la población general. La localización está en localización de genes conocidos que están asociados a enfermedad, pero bueno, está clasificada como probablemente patogénica. Todavía faltaría un poco más de evidencia como para hacerla a patogénica. Pero la probablemente patogénica se trata al paciente como si tuviera una patogénica. Y las patogénicas ya tienen una evidencia sólida y concluyente de que están asociadas a la enfermedad por pruebas funcionales claras y contundentes que demuestran la relación causal con la enfermedad, una frecuencia poblacional extremadamente baja en poblaciones sanas y la epidemiología, la presencia consistente de esta CNV con una enfermedad específica.
Por ejemplo, la deleción en 22q11 ya se sabe que es responsable del síndrome de DiGeorge. Como vimos, la CMG se basó en distintos criterios para clasificar a las variantes en las 5 categorías, ¿no? Datos poblacionales, o sea, la frecuencia en base de datos de Genomag o DGB, que son poblaciones normales. Obviamente que cuanto más patogénica sea la variante, menor frecuencia o ausencia aún va a haber de esa variante en población normal. Datos funcionales, o sea, pruebas funcionales en la proteína que produce ese gen. Esas son pruebas contundentes, las pruebas funcionales, que permiten relacionar con la presencia de la CNV con el factor causante de la patología. Evidencias de segregación en familias afectadas. Una de las estrategias cuando se tiene una CNV de significado incierto es estudiar en forma lo más completamente posible a la familia. Por ejemplo, encuentran una CNV en un chiquito con discapacidad intelectual, es incierta. Entonces, el primer paso sería que nos ayudaría para poder discriminar si realmente es incierta, y esa incierta la podemos considerar como que tiende a ser benigna, es estudiar a los padres. Si esa CNV está presente en alguno de los padres y los padres son normales, es una alta chance que esa CNV, que al día de hoy está clasificada como de significado incierto, no tenga significado, sea benigno, porque la tiene uno de los padres y el padre es normal. Ahora, si esa CNV de significado incierto que encontré en el chiquito con discapacidad intelectual, yo voy a estudiar a los padres y no la encuentro, es alta chance de que esa CNV sea el causal de la patología. Eso es una CNV que se produjo de novo en el hijo, pero no lo tienen los padres. Entonces, en los estudios de segregación familiar también son muy importantes para poder arrimar a ver si esa CNV de significado incierto tira más para benigna o tira más para patogénica. Entonces, se estudia a la familia, se estudia a los padres, si están disponibles los hermanos, vemos que esa CNV está presente en los hermanos y son normales, está presente en uno de los padres y también es normal, alta chance que esa CNV que se encontró de significado incierto en el afectado sea normal. Si no lo encontramos en el resto de la familia, es alta chance de que sea el causal de la enfermedad que porta el niño. Mecanismos de formación de los CNV. Hay muchos mecanismos de formación de los CNVs. Un mecanismo de formación de CNV, acá sería sería la recombinación homóloga, este es un par de homólogos, no alélica. O sea, ustedes ven que la recombinación punto por punto está bien, pero está desalineada, ¿lo ven? Por eso se dice no alélica. O sea, que implica la recombinación entre secuencias homólogas, pero no alélicas, porque esto está desalineado. Entonces, esto se da en las regiones que tienen repeticiones, regiones repetitivas. Las regiones del genoma con repeticiones son las altamente susceptibles de sufrir, por decirlo, recombinación homóloga no alélica. ¿Dónde se produce la recombinación homóloga no alélica? Bueno, se puede producir en la meiosis 1. Tenemos el par de homólogos donde van a alinear bien punto por punto la secuencia repetitiva amarilla con la secuencia repetitiva verde, pero esto está desalineado, por eso es no alélico. Recombinan y al recombinar me van a formar un cromosoma bien, normal, el otro cromosoma bien, normal, y los que intervienen en el crossing over va a producir un crossing over anómalo, por así decirlo, dándome un cromosoma duplicado y un cromosoma delecionado. O sea, lo que le falta a este se lo llevó este en este crossing over por recombinación homóloga no alélica. Esto, ¿en dónde se da? En la meiosis 1. Es frecuente, es relativamente frecuente, sobre todo en regiones
con repeticiones. Es decir que estas regiones con repeticiones hace susceptible a que el par de homólogos se recombine en forma no alélica, o sea, en forma desalineada, como lo vemos acá, con el riesgo de que se produzcan cromosomas normales, pero también cromosomas duplicados de lesionados. Estos cuatro van a dar origen a las futuras gametas. Me va a dar gameta normal, me puede dar una delecionada para este cromosoma y me puede dar una duplicada para este cromosoma. Eso no quiere decir que sea patológico. Eso vamos ya a ver, después vamos a ver si esa variante eso no lo es. Pero es un mecanismo de generar esta variabilidad en el número de copias, en el número de repeticiones. La recombinación homóloga no alélica. También tenemos recombinación homóloga no alélica intracromátide. ¿Esto dónde se puede dar? Bueno, esto se puede dar en la meiosis 2. La meiosis 2, nosotros tenemos ya un cromosoma formado por 2 cromátides en cada célula hija, y esta recombinación homóloga no alélica entre regiones repetitivas se puede dar intracromátide. ¿Y qué me va a dar? Un crossover acá, se produce el crossover acá y se va a producir, al igual que acá, una cromatide delecionada y una cromatide duplicada. Esto va a formar gametas y una, si la que se es fecundada o fecunda es esta, va a tener menor número de copias, y si es esta va a tener mayor número de copias. Y también podemos tener recombinación homóloga no alélica intracromátide. Esto también puede ocurrir en meiosis 2. Entonces, intracromátide, por apareamiento entre secuencias repetitivas dentro de la misma cromatide. Se realiza un crossing over y me va a producir este normal, obviamente el de afuera, el que no está participando, normal, y el que está participando me va a formar un cromosoma en anillo y un cromosoma delecionado. Entonces, dependiendo la gameta que fecunda o es fecundada, vamos a tener un cromosoma normal o uno delecionado o un anillo. Este es uno de los mecanismos de generación de variación en el número de copias. Entonces, mecanismos basados en recombinación homóloga no alélica, o sea, desalineada, y esto se da por la presencia de secuencias repetitivas, elementos repetitivos. Puede ser intercromosómico, que es la recombinación de la meiosis 1, puede ser intracromosómico, que es en la meiosis 2 entre cromátides hermanas, y puede ser intracromátide, o sea, dentro de la misma, por presencia de secuencias repetitivas dentro de la misma cromatide, y posterior recombinación. También los CNVs pueden producirse por error en la recombinación homóloga, es decir, los dos cromosomas homólogos, a diferencia de la diapo anterior, que se apareaban en forma desalineada, no, se aparean bien. Es una recombinación homóloga normal, pero pueden ocurrir errores en el proceso de crossing over e intercambio del ADN entre los cromosomas homólogos, lo que hace que resulte en que se produzca un cromosoma con ganancia y otro con pérdida de la secuencia genética. Es decir, se produce recombinación homóloga, pero se producen errores en esa recombinación homóloga. Es una recombinación homóloga alélica, no es como la anterior, que era no alélica. Esta es alélica, pero en el proceso de cruce o intercambio del ADN entre los cromosomas homólogos en meiosis 1 se producen errores que hace que tengamos en un cromosoma ganancia y en el otro tengamos pérdida de material genómico. Otro mecanismo, a modo de, para que lo sepan simplemente, es, puedo tener errores también en la replicación del ADN. O sea, podemos tener errores en la replicación del ADN, es decir, ¿esto en dónde puede ocurrir? Esto puede ocurrir en la mitosis, en la fase S de la mitosis. Cuando el ADN se replica, hay múltiples
orígenes de replicación. De cada origen de replicación se generan dos horquillas de replicación que avanzan en sentido 5', en direcciones opuestas, pero en sentido 5', 3'. Bueno, puede ocurrir en una horquilla de replicación que se rompa la doble hebra de ADN o que la DNA polimerasa se desprenda o quede inactiva. Eso va a hacer que esa horquilla de replicación colapse, o sea, colapse, se detenga, no siga avanzando. Entonces hay un mecanismo, se vio que existe un mecanismo, que las siglas es FOSTES, que hace que esa horquilla de replicación que, digamos, colapsó, ya sea por rotura del ADN dentro de la horquilla, ya sea porque hay un estrés replicativo, la DNA polimerasa se soltó, o se inactivó, o se encontraron estructuras secundarias en el ADN que impida que la horquilla siga avanzando, se vio que la hebra rezagada sale en búsqueda de otras horquillas activas y lo hace en función de regiones de microhomología. Es decir, esa hebra rezagada, utilizando microhomología con respecto a ella, va a buscar zonas de microbiología en horquillas de replicación adyacentes, cercanas, activas, y va a continuar esa replicación del ADN. Con lo cual, dependiendo de dónde esté ubicada esa horquilla de replicación, vamos a tener regiones que van a volver a ser replicadas, o sea, vamos a tener duplicaciones y vamos a tener zonas que van a estar delecionadas porque nunca fueron replicadas. Entonces, este mecanismo llamado FOSTES es un mecanismo que se da en la fase S de la mitosis, y que puede producir entonces cromosomas con duplicaciones y deleciones, cromosomas complejos. Digamos que el mismo cromosoma tiene zonas duplicadas y zonas delecionadas. ¿Y esto por qué es? Por el estallido de la horquilla de replicación, y la hebra rezagada sale en búsqueda de horquillas activas, la busca por microhomología y continúa replicando el ADN. Por lo cual, si esa horquilla, en el cual la hebra rezagada continúa con su replicación, se encuentra por detrás de la horquilla original que estalló, vamos a tener zonas duplicadas. Si se ubica por delante, vamos a tener zonas que delecionadas. Entonces vamos a tener cromosomas duplicadas en algunas zonas y delecionadas en otras. Eso también introduce una variabilidad en el número de copias. Otro mecanismo relacionado con la generación de una variabilidad en el número de copias son errores durante la replicación del ADN. Es decir, dentro de la horquilla de replicación tenemos la DNA polimerasa, ¿no es cierto? Y tenemos zonas repetitivas. Entonces, lo que puede ocurrir, como muestra acá el gráfico, de que la DNA polimerasa que se encuentra, ¿no es cierto?, replicando, esas zonas repetidas pueden generar un loop y la DNA polimerasa vuelve a copiar la misma zona, con lo cual estaría agregando una copia más. Entonces, durante la replicación podemos tener deleciones, o sea, regiones repetitivas que se pierdan o regiones repetitivas que se ganen. Eso se ve justamente como se conoce con el nombre de deslizamiento o slippage de la DNA polimerasa. Es decir, acá tenemos a diferencia de lo anterior, tenemos una horquilla de replicación activa, no está estancada, está activa. El tema está que la DNA polimerasa se encuentra replicando zonas repetitivas. Entonces, acá tenemos la DNA polimerasa que se encuentra replicando. Se puede producir una disociación transitoria dentro de la horquilla de esta zona, con lo cual la DNA polimerasa vuelve a repetir la región que ya anteriormente había copiado, generando copias nuevas. Así como puede agregar
también se pueden perder. Por ejemplo, hay copia, se disocia y se forma un loop de esta secuencia hacia afuera, con lo cual esto no es copiado y se produce una deleción. Entonces, esto ocurre dentro de una horquilla de replicación activa, donde hay zonas repetitivas. Y esas zonas repetitivas hacen que patine la DNA polimerasa y vuelva a copiar una región que ya copió o no copie una región. Entonces me puede producir expansión o me puede producir deleción. Eso se llaman errores durante la replicación del ADN. ¿Esto en dónde se da? También en la fase S de la mitosis. O sea, en la fase S de la mitosis se puede dar FOSTES, que sería horquilla de replicación estancada por rotura de la doble hebra o porque la DNA polimerasa quedó inactiva o se encontró una estructura secundaria y no puede avanzar. Entonces, como ya dije, la hebra rezagada sale en búsqueda por microbiología de otras horquillas activas o por errores durante la replicación dentro de una horquilla que está activa y que como consecuencia de zonas repetitivas son susceptibles que se produzca el slippage o deslizamiento de la RNA polimerasa y la DNA polimerasa vuelva a copiar algo que ya copió o no copie algo que no, deje de copiar algo, omita o copiar algo. Con lo cual vamos a tener o hebras expandidas o hebras delecionadas. Otro mecanismo de producción de CNV es cuando se producen roturas en la doble hebra. Uno de los mecanismos de reparación de esas roturas de la doble hebra es por unión de extremos no homólogos, es decir, este mecanismo de reparación une extremos que no comparten homología, ¿no es cierto? Los une simplemente. Entonces, esto puede generar, esta reparación por este mecanismo de extremos no homólogos, puede dar lugar a deleciones, duplicaciones o inserciones. La reparación por extremos no homólogos es un mecanismo que puede operar en la meiosis, puede operar en la fase G1, S y G2 del ciclo celular, pero preferencialmente en G1. Es el único mecanismo de reparación que hay en G1 es por unión de extremos no homólogos. Pero es un mecanismo de reparación que está presente, puede estar presente en G1, o sea, en G1 sí, porque G1 es el único mecanismo que hay, pero puede estar presente en S, o sea, se puede reparar en S y se puede reparar en G2. Lo que no se puede es reparación en la mitosis por extremos no homólogos. Y en la meiosis también podemos tener reparación por extremos no homólogos. Entonces, esto puede producir deleciones, duplicaciones, pequeñas inserciones. Y el otro mecanismo de reparación de la rotura de la doble hebra de ADN es reparación por unión mediada por microhomología. Es como una reparación, es un subtipo de reparación por unión de extremos no homólogos, donde acá la diferencia es que para unir utiliza pequeñas secuencias homólogas, por eso se dice microhomología, para alinear los extremos rotos. Bueno, esto también, este mecanismo de reparación, puede llegar a producir deleciones y duplicaciones. ¿Cuáles son los factores que facilitan la formación de CNVs? Bueno, la presencia de secuencias repetitivas. En el genoma, en nuestro genoma, tenemos varios tipos de secuencias repetitivas, como por ejemplo, los elementos, las secuencias repetitivas ALU, las secuencias repetitivas LINES y las Low Copy Repeat, que son secuencias de bajo número de copias. Todas estas secuencias facilitan la recombinación homóloga no alélica, que ya la vimos anteriormente. Otro factor que facilita la formación de CNV es la fragilidad genómica. Existen regiones del genoma más propensas a roturas debido a la estructura particular de esa región que tiene el ADN.
y condiciones celulares también, o sea, un estrés oxidativo, estrés replicativo, mecánico, pueden aumentar la frecuencia de errores en los mecanismos mencionados. Bueno, hasta acá vimos más o menos un pantallazo de qué es CNV, cómo se producen las CNVs, cómo se clasifican las CNVs. Ahora vamos a ver cómo la podemos estudiar a las CNVs. Las CNVs no las podemos estudiar por secuenciación Sanger, porque la secuenciación, la amplificación por PCR que hay que hacer por la secuenciación Sanger tiene un límite de longitud de amplificación. Es decir, que la PCR amplifica hasta una longitud determinada de fragmentos, no es ilimitado. Amplifica hasta 1000 pares de bases. Todo aquello que es mayor no lo amplifica directamente. Entonces, si yo estudio un individuo, supónganse que tiene cáncer de mama y el cáncer de mama puede ser producido por mutaciones puntuales, pero también puede ser producido por pérdida de alguna región del gen BRCA1, de grandes regiones. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, si yo amplifico esa región que está muy delecionada o muy duplicada, la secuenciación de PCR, la amplificación por PCR que hay que hacer para la secuenciación Sanger no me lo levanta. Entonces, yo lo que voy a secuenciar y voy a ver en el gráfico es la secuencia del alelo normal. Porque la copia que está duplicada o delecionada no se va a ver. ¿Por qué? Porque la PCR de secuenciación no lo va a amplificar porque excede al tamaño límite en el cual esta técnica puede amplificar. Entonces tengo que recurrir a otras técnicas de las cuales vamos a ver ahora. Una es el CGH-RAI cromosómico, hibridación genómica comparada o comparativa. Entonces, justamente el CGH-RAI cromosómico es ideal para detectar desbalances genómicos en exceso o en defecto. O sea, lo que hace es cuantificar dosis. Es decir, lo que me evalúa lo que está en exceso o lo que está en defecto. Lo que yo no puedo determinar con esta técnica de CGH-RAI es el mecanismo que llevó a la ganancia o el mecanismo que llevó a la pérdida, al exceso, a la ganancia o a la pérdida. La característica del CGH-RAI es que me permite estudiar en un solo experimento todo el genoma, La otra ventaja es que no necesito células en división ni cultivos celulares. Se extrae el ADN, se lo marca y se realiza el estudio. Y que tiene además el CGH-RAI una resolución mejor que el cariotipo estándar porque detecta alteraciones pequeñas en el rango de kilobases, mientras que el cariotipo estándar detecta lesiones, alteraciones que son mayores a entre 5 y 10 megabases. Entonces, el CGH-RAI me permite estudiar todo el genoma sin tener previamente una sugerencia de que la patología podría estar circunscripta a un determinado lugar. Entonces, vimos que CGH-RAI, ahora vamos a explicar bien en qué consiste, pero me permite ver el genoma en forma global, en un solo experimento, pero sin una dirección previa. Es decir, no es que yo estoy estudiando una discapacidad, un trastorno de espectro autista, lo que fuere, no tengo una presunción anterior al estudio de que, mira, posiblemente haya algo en esta región o en otra. O sea, no tengo una idea previa de lo que puede estar ocurriendo. Entonces, yo doy un pantallazo de todo el genoma para ver en forma global de lesiones, ganancias y pérdidas, sabiendo que muchas de esas ganancias y pérdidas son parte del polimorfismo normal que hay en la variabilidad génica entre el genoma de un individuo y el otro. Pero también sé que hay otras variantes, que generalmente son las que son de baja frecuencia poblacional o ausentes en población normal sana, que pueden ser el causal de esa enfermedad. Entonces, dijimos eso y también tiene limitaciones. O sea, una de las limitaciones me permite detectar
ganancias y pérdidas. Por lo tanto, todo aquello que esté en forma balanceada, una translocación recíproca balanceada, una inversión intracromosómica, todo aquello que no me genere un cambio de dosis no lo voy a detectar. Otra desventaja es que no me permite ver mecanismos, es decir, si yo a un chiquito Down le hago CGH-Array, me va a decir que tiene 3 dosis del cromosoma 21. Pero esas 3 dosis del cromosoma 21, hay distintos mecanismos que llevan a que un individuo que es Down tenga 3 dosis del cromosoma 21. Entonces, eso lo voy a ver con la citogenética clásica. Haciendo un estudio citogenético, yo voy a poder ver cuál fue el mecanismo que originó que ese Down tenga 3 dosis del cromosoma 21. El CGH me va a decir, tiene exceso de cromosoma 21. El mecanismo no lo sé. ¿Es importante saber el mecanismo? Sí, porque el médico genetista necesita saber el mecanismo que produzco el exceso de dosis del cromosoma 21 para hacer el asesoramiento o el riesgo de recurrencia para posteriores embarazos. No detecta tampoco mosaicos bajos. Mosaicismo sabemos que son 2 líneas celulares que provienen de un mismo cigoto. No detecta mosaicos bajos. Entonces, solamente, como ya dije, detecta cambio de dosis. Si está balanceado el arreglo, o sea, cambió de lugar, como una translocación recíproca balanceada, cambian las regiones cromosómicas del lugar, pero no se pierde ni se gana nada, no lo detecta. El cariotipo convencional, los estudios de citogenético estándar, sí los va a detectar. Entonces, y la otra ventaja es que la cantidad y la calidad del ADN para poder hacer el CGH-Array es superior al de otras técnicas moleculares como una PCR común. Necesito tener un ADN de alto peso molecular, no degradado y de buena calidad. El flujo de trabajo del CGH-Array consiste en extracción de sangre, extracción de ADN a partir de la sangre, se extrae a partir del núcleo de los leucocitos, o sea, a partir de los leucocitos. Acá tenemos ADN, ¿no? Nuclear y mitocondrial a partir de los leucocitos. Ese ADN tiene que ser de alta calidad y cantidad, o sea que se tiene que chequear su calidad, si de alto peso molecular, no esté degradado, y cantidad. Luego, ese ADN hay que marcarlo con una sustancia fluorescente. Es un CGH comparativo siempre. La muestra del paciente se compara con una muestra control normal, o sea, de un individuo que fenotípicamente es normal. Entonces, por ejemplo, marco de color rojo, con un fluoróforo rojo, el genoma del paciente y con un fluoróforo verde el genoma control. Entonces, extracción de ADN, purificación, cuantificación y medida de la calidad de ese ADN, digestión con una digestión enzimática para fragmentar ese ADN en pequeños fragmentos, en pequeños trozos, marco el ADN del paciente con un fluoróforo rojo, por ejemplo, y el ADN control con un fluoróforo verde, mezclo partes iguales de muestra del paciente con muestra control, y lo pongo esto a hibridar sobre una plataforma. Acá tenemos una plataforma que tiene pegado secuencias nucleotídicas, obviamente no la vemos, ¿no? Secuencias nucleotídicas, fragmentos cortos de secuencias nucleotídicas representando a todo el genoma. Entonces pongo a hibridar esta mezcla del paciente con el control, lo pongo a hibridar sobre esta superficie. 1/9 van a hibridar siempre por el mismo tema de complementariedad de bases, y obviamente luego esto lo va a escanear un software y se van a interpretar los resultados. Acá vemos como una grilla de colores que el ojo humano no puede percibir bien, pero digamos, cuando pongo a hibridar esta mezcla del genoma del paciente rojo con genoma control verde, aquellas zonas del genoma del paciente que se encuentren exactamente en la misma cantidad que en el genoma control, bueno, es una reacción competitiva de unión, entonces tiene tantas posibilidades de unirse el genoma del paciente como el genoma control cuando en esta superficie de hibridación encuentre su secuencia complementaria. O sea que en ese punto voy a tener una mezcla
de rojo con verde, digamos que a nivel teórico puedo decir que me da un amarillo. Pero si hay regiones del genoma del paciente que están amplificadas, hay ganancia con respecto al genoma del control. Entonces, como es una reacción competitiva, obviamente cuando pongo hibridar sobre esta superficie que tiene secuencias complementarias representando todo el genoma, tiene mayor chance de pegar más veces el genoma del paciente que tiene esa zona amplificada, la tiene más veces respecto al control que el control. Por lo tanto, en ese punto va a predominar más el color rojo, la fluorescencia roja, que la verde. Y viceversa, si es una región en el genoma del paciente que está en menor número de lesionada con respecto al control, entonces la chance de que pegue en ese punto el paciente, como está en déficit esa zona de lesionada, va a ser menor con respecto al control. O sea, en esa zona va a predominar más el verde. Esto es a nivel teórico, ¿no? Entonces, a nivel teórico uno puede decir que si hay ganancias en la muestra del paciente, vamos a tener más rojo. Si hay pérdida de la muestra del paciente, vamos a tener más fluorescencia verde, que es del DNA control, y si tenemos cantidades iguales de uno y de otro, vamos a tener un color amarillo. Esto en la realidad no ocurre, simplemente es para aplicarlo, y estas diferencias de colores que se van a dar en cada uno de estos puntos de hibridación se lee con un software. Y acá tenemos, bueno, la matriz, como dije antes, con las ondas pegadas, simple cadena, tiene una secuencia complementaria al genoma del paciente con el control, que van a hibridar sobre esta superficie. Cuando encuentren complementariedad de base, se van a unir. Entonces, si yo tengo duplicado, triplicado una región en el paciente que es de color, bueno, acá está al revés los colores, pusieron al ADN control como rojo y el ADN del paciente como verde. Perfecto. Entonces, en este caso, siguiendo estos códigos, si yo tengo una amplificación en el genoma del paciente, en este caso es un ADN embrionario, respecto al control, voy a tener más verde que rojo y viceversa. Esto es a fines de explicarlo. Esto no es que se vea así, sino que esto lo tiene que analizar un software, no lo puede analizar el ojo humano. Esto lo analiza un software. Por ejemplo, acá, todo lo que vemos amarillo, ¿qué quiere decir? Son zonas del que en el genoma del paciente, que en este caso es un ADN embrionario, y en el genoma control están en igual cantidad. En cambio, en las zonas que a mí me da verde, con el código que con verde marcó al paciente, tengo que son zonas de ganancia. Y en las zonas en que predomina el rojo, donde marqué el control en rojo, son zonas que en el paciente están subrepresentadas, o sea, están delesionadas, hay menor cantidad. O sea, esto a mí lo que me da es idea de dosis genómica, nada más. Bueno, acá en la de arriba nuevamente repetimos el procedimiento y el mismo gráfico que les mostré recién en otra forma de representación. Los gráficos que se ven son así. Se grafica el logaritmo, el log radio, en función de las posiciones cromosómicas. Entonces, ¿qué se grafica acá? El log radio va a ser si ambos genomas, paciente y control, están en igual dosis en esa región, voy a tener que tengo igual dosis del genoma control que del genoma paciente, ¿no es cierto? Ahora, si el genoma del paciente está duplicado en más dosis, con respecto al control, voy a tener 2 sobre 1. Si está delesionado, voy a tener 1 sobre 2. Bueno, de esos valores, de esa relación, se saca el log radio. Con ese log radio yo sé dónde deben caer las señales de fluorescencia para considerar que la muestra del paciente está dentro del rango normal. Dentro del rango normal está dado entre estas dos rectas. Todo lo que caiga dentro es normal. ¿Qué quiere decir? Acá están los cromosomas. Acá están los cromosomas en el eje de las X.
Y vemos que este corresponde a un gráfico de CGH array normal, porque está todas las señales de fluorescencia de los distintos cromosomas, desde el brazo corto hasta su brazo largo, dentro de este intervalo. Bien, ahora, en este caso, tenemos que en esta zona hay picos de fluorescencia que sobrepasan a este intervalo permitido y considerado como dentro del rango normal. Y si nos vamos a fijar, acá no se ve muy bien, tenemos la posición, a qué cromosoma corresponde y de qué región hasta qué región está comprendido esta modificación de dosis, que en este caso, ¿qué va a ser? Es una A ganancia. Todo lo que va para allá es ganancia, todo lo que pasa de esta recta para abajo es pérdida. Hay una ganancia y acá tenemos el cromosoma que no se ve, pero es el cromosoma 7. Esto se trata entonces de un embrión que tiene ganancia de todo el cromosoma 7, o sea, es un 47,x más 7. Tiene trisomía 7. Así lo vemos. Ahora, ¿cómo se produjo esta trisomía 7? No lo sé. Porque esto lo único que me da es dosis del genoma. Está en exceso esta posición. Y acá lo que tenemos, bueno, es que les dejo escrito bien lo que les dije en forma oral. ¿De qué color marco el ADN de la muestra paciente y del control? Bueno, lo arreglamos, no hay una regla fija, algunos marcan de rojo al paciente, fluoróforo rojo al paciente y fluoróforo verde al control, al de referencia o viceversa. Lo importante es que ambos se marcan con fluoróforos diferentes. Puede ser verde para el paciente y rojo para el control o viceversa. Después, lo otro importante es que contamos con una plataforma donde está representado, donde hay pequeños fragmentos de ADN simple cadena, de oligonucleótidos que están representando a todas las secuencias del genoma, codificantes y no codificantes, todo el genoma. Que eso va a hibridar entonces con la mezcla del ADN del paciente, mezclado en partes iguales con el ADN control, ambos ADN marcados con distintos fluoróforos, y eso por reacción competitiva, cuando encuentre complementariedad de bases, se va a unir y va a quedar una intensidad de señal que va a ser producto de la mezcla del rojo y del verde. Entonces, cuanto más cantidad de una región genómica tenga el paciente, es decir, o sea que hay ganancia y el paciente lo pinté de verde, lo marqué con verde, mayor predominancia del verde va a haber en ese punto con respecto al rojo. O viceversa, cuando en esa región haya pérdida con respecto al control, el verde va a estar subrepresentado, no va a haber menor cantidad de verde y va a predominar el rojo, que es el genoma del control, que estaría en mayor dosis respecto a la de lesión que presenta el genoma del paciente. Entonces va a haber mayor predominio de rojo. Esto lo hace un software, lo escanea y lo hace el ojo humano, es incapaz de diferenciar estas diferencias en las intensidades de fluorescencia de cada región. Entonces, lo que se hace el equipo es establecer la relación de señales de fluorescencia paciente sobre control. Es decir, si marqué de verde al paciente, verde sobre rojo, que es el control. Y eso me va a indicar las ganancias o la pérdida del ADN. Es decir, si la relación de fluorescencia paciente-control es mayor a 1, me está hablando que hay una ganancia, que hay una duplicación, que hay más ADN del paciente que del control. Si la relación de fluorescencia paciente-control es menor que 1, me está hablando de una deleción, de que hay menos ADN del paciente respecto al control. Y si la relación de fluorescencia es igual a 1, quiere decir que hay cantidades iguales del ADN paciente respecto al ADN control. O sea, no hay variación significativa. Bueno, terminamos con la técnica de CGH Array. Entonces, resumiendo, CGH Array es para ver todo un pantallazo al mismo tiempo, o sea, en un solo experimento de todo el genoma. No tengo una presunción de antemano de que esta discapacidad
sea por una amplificación en una determinada región o en un determinado gen. Yo tengo la discapacidad o el trastorno del espectro autista y bueno, voy a ver qué pasa en el genoma. No tengo una sospecha de nada previa y digo, bueno, vamos a estudiar todo el genoma para ver dónde hay un desbalance que sea patogénico. Entonces hago CGH-Array. Técnica de MLPA. La técnica de MLPA es también una herramienta molecular que me permite ver variación en el número de copias. Y ustedes dirán, y bueno, al igual que el CGH-Array. En cierta forma sí, pero la diferencia ¿en qué está? La diferencia es que el MLPA hay una sospecha previa de que posiblemente lo que está ocurriendo en este paciente se deba a una deleción en los genes, pónganle BRCA1, BRCA2, CHEK2. Yo tengo una presunción previa, o sea, es un análisis que ya está más dirigido, porque yo tengo una sospecha previa, de acuerdo a la clínica del paciente, que posiblemente la ganancia o la deleción esté circunscripto a determinada región o a determinados genes. Cosa que con el CGH-Array no ocurre. O sea, los dos, CGH-Array, MPLA, miden dosis del genoma, variaciones en las dosis del genoma. La diferencia es que con el CGH-Array yo no tengo presunción de nada. Voy a mirar todo el genoma a ver si encuentro algo, a ver si encuentro alguna ganancia o deleción patogénica que me justifique el cuadro clínico. En el MLPA tengo un cuadro clínico que a mí me hace sospechar de que haya una deleción en la región 22Q o que es un cáncer de mama hereditario, digo, posiblemente haya una ganancia o deleción en los genes BRCA1, BRCA2, está bien, entonces hay una sospecha previa de acuerdo a las clínicas, o sea, es específico, es decir, mide dosis génica, dosis de las regiones genómicas, pero circunscripta a un lugar, región o genes específicos, a diferencia del CGH-Array, que es todo el genoma, ¿no? Esa es la principal diferencia que hay entre MLPA y CGH-Array. Los dos miden dosis génica, pero uno no es específico, miramos todo el genoma, pero en el otro hay una sospecha clínica previa que me hace que miremos microdeleciones en 22Q. Entonces, el MLPA es una técnica gold estándar para determinar variaciones en el número de copias de determinadas regiones de ADN asociadas a enfermedad. Tengo la presunción. ¿De qué se trata la MLPA? Es una técnica de PCR, podemos decir, de amplificación multiplex. ¿Qué significa? Que en un solo experimento, utilizando en este caso un solo par de primers, amplifico varias regiones o varios genes en forma simultánea. El creador de esta tecnología, que es el único que existe, que lo fabrica, es... Entonces, vamos a explicar por parte en qué consiste esta técnica de MLPA. Nosotros tenemos que en el MLPA vamos a utilizar varios juegos o pares de juegos de emisondas. Cada región a estudiar, si esta región está delecionada o está duplicada, va a ser cubierta por un juego de dos emisondas. Una emisonda se une a la secuencia complementaria correspondiente y la otra a la siguiente adyacente. Y una ligasa va a ligar ambas emisondas solamente si ambas emisondas se unieron a la perfección, al 100%, sin ningún mismatch, a su secuencia complementaria. Solamente así la ligasa une estos dos emisondas quedándome una sonda entera. Si hubiera algún mismatch o una base que no se unió por complementariedad, la ligasa no va a unir a estas dos emisondas, con lo cual el hecho de mandar emisondas y hacer la ligación posterior me está agregando un plus en cuanto a la especificidad de unión a la secuencia específica que yo quiero o a la región específica del genoma que yo quiero ver si está amplificada o delecionada. Por el otro lado,
cada emisonda, esta emisonda, está unido a una secuencia primer, 5'. La otra emisonda tiene la secuencia primer, en 3', pero tiene una secuencia, ¿no?, de ADN llamada Stafford. Esta secuencia Stafford es de longitud variable, es decir, que cada juego de emisondas va a tener una longitud de la secuencia Stafford diferentes para cada juego de emisondas. Y los primers de amplificación, que son únicos. Estos mismos primers son los mismos que se utilizan para amplificar las diferentes regiones que quiero estudiar por MLPA. Eso es una PCR multiplex con un solo par de primers. Y cada par de emisonda, una de ellas tiene unida una secuencia llamada Stafford que es de diferente longitud. Y ustedes dirán, ¿para qué? Bueno, porque cuando la ligasa une esto, luego esto va a someterse a una PCR, entonces esto se va a amplificar. Por lo tanto, cada par de emisondas, cada par de emisondas va a tener esta amplificada una longitud diferente dada por la variabilidad de esta secuencia Stafford, que es más larga o más corta en cada uno de los pares de emisondas que van a amplificar en cada una de las distintas regiones del genoma que uno quiere estudiar. Entonces, acá tenemos todo juntito. Acá tenemos entonces extracción de ADN. Lo que se hace ahora es una desnaturalización, tiene que ser ADN de calidad y cantidad óptima. Se lo pone a incubar con el juego de emisondas. Cada región a valorar va a ser estudiado con un par de emisondas, donde cada emisonda va a estar unido al primer, forward y reverse cada una, y además una de las emisondas va a tener la secuencia Stafford, que es un fragmento de longitud variable y es el que me va a permitir a mí obtener amplificados de las distintas regiones del genoma con distinta longitud para poder después yo visualizarlo. Entonces, podemos hibridar las emisondas que están separadas. Si la hibridación es perfecta, al 100, sin mismatch, recién ahí la ligasa, la enzima, lo va a ligar. Si no, la ligasa no liga. Y me va a quedar una sonda, las dos emisondas unidas. Estas son distintas regiones del genoma. Tenemos, por ejemplo, 3 regiones del genoma que vamos a estudiar con 3 pares de emisondas diferentes. Y la secuencia Stafford de cada una de ellas es variable en longitud. Es la secuencia verde. Acá es chiquita, acá es más larga y esta es un poquito más larga. ¿Para qué? Para que luego que esto se amplifique, porque lo que se amplifica es esto, obtengamos fragmentos de distinta longitud. Una vez producida la ligación y la hibridación, vamos a hacer una PCR. Este es el primer, acá hay un primer, acá está el otro primer. Va a amplificar esta región, va a amplificar esta región, va a amplificar esta región. Las 3 regiones tienen como longitudes diferentes dadas por las diferencias en la longitud de la secuencia llamada Stafford, que en este caso es la verde. Perfecto. Entonces voy a tener distintos tamaños de fragmentos. Estos distintos tamaños de fragmentos se los hace correr para su separación por tamaño dentro de un equipo de secuenciación que tiene, dentro de ese equipo, tiene como un gel, podamos decir, dentro de ese equipo se hace una electroforesis capilar dentro del equipo. ¿Qué hace la electroforesis capilar? Bueno, se hace una electroforesis donde estas bandas que fueron amplificadas van a correr en función de su tamaño y van a ser detectadas por el equipo en forma de picos. Hay diferentes gráficos para poder visualizar los resultados. Yo les voy a contar que quizás es el más ameno, quizás el análisis de los resultados. Acá,
cuando está corriendo, lo que se va a generar una serie de picos, que me va a indicar el tamaño de los distintos fragmentos que están corriendo y que son detectados con un detector del equipo como un fragmento de determinada longitud. Yo perfectamente de antemano sé esta región que estoy ponderando, qué longitud va a tener, qué tamaño de pares de base, lo mismo que esta, lo mismo que esta. Una forma de representar los resultados es esta. Nosotros tenemos puntos negros, como podemos ver acá, y 2 rayas horizontales. Todo lo que caiga dentro de este intervalo es considerado como normal. No está ni dilacionado ni amplificado. Entonces, acá están representadas las regiones, la región genómica que yo quiero estudiar y quiero ponderar si está normal, lesionada o no. Por ejemplo, acá tenemos 2 puntos rojos que caen por debajo de esta línea recta, de esta línea. Esto me está hablando de qué? De que el paciente, ¿qué tiene? Tiene una región que va de acá a acá con deleción. Entonces yo lo que puedo decir que esta región que va de acá a acá, que se queda marcada acá, acá está mencionada cuál es la región, no tengo que averiguar, adivinar nada, está delesionado. Yo puedo decir que esa región está delesionada, el resto no lo sé. Yo informo en función del juego de sondas y lo que la sonda donde pegó. Si en esa zona la sonda me está marcando que hay una deleción, la deleción abarca el tramo que me está cubriendo el juego de sondas que se está utilizando para este kit en particular. Entonces, nuevamente acá con más detalles, volvemos a ver con más detalle cómo el ADN que extraímos del paciente se naturaliza y se pone a hibridar con el par, este es un par de misondas para cada región. Si la hibridación es 100% bien, la ligasa une, y si hubiere algún tipo de error, la ligasa no une. La ligasa une, fue al 100% y la ligasa unió. Acá, entonces, lo que vemos que luego de producida la amplificación por PCR con un solo par de primer de las distintas regiones que fueron ligadas las 12 misondas, va a haber amplificado. Si la ligasa falla, ya sea que falla porque no anda, no está activa, o no une porque uno de las emisondas no pegó adecuadamente, hay un mismatch y por lo tanto no va a unir, esa zona no va a amplificar. Obviamente que esta técnica hay que largarles con controles, ¿no es cierto? Obviamente. Entonces, si todo está ok, va a haber amplificación. ¿Y qué vamos a obtener después del amplificado? Bueno, vamos a tener amplificados, productos de amplificación de la PCR de distintas longitudes a expensa de la secuencia que yo marqué antes llamada Stafford, que es la que le da variabilidad, su longitud varía en cada juego de misondas, de forma tal que después del amplificado yo pueda distinguir en una corrida electroforética, pueda distinguir los diferentes tamaños. Yo ya sé de antemano que este tamaño corresponde a tal región, esta a tal otra y demás. Bueno, entonces, esos fragmentos que mostramos en la diapositiva anterior, que tienen distintas longitudes, se introducen dentro del equipo de secuenciación y dentro del equipo de secuenciación hay como un gel donde se va a producir la electroforesis capilar. Es decir, que estos fragmentos de distintos tamaños van a ir corriendo en ese gel capilar, van a ir corriendo, como ya saben, de acuerdo a su tamaño y van a ser detectados por un detector del equipo y me va a generar picos. Esta técnica de MLPA siempre se tiene que largar con 2 o 3 controles de referencia, más las muestras de los pacientes. Entonces, por un lado vamos a tener de la electroforesis capilar los picos correspondientes a la muestra de referencia, al DNA control. Y por el otro lado vamos a tener los picos correspondientes a la muestra del paciente. La comparación de dosis de lo que dio
la muestra control, DNA control, con la del paciente, se deduce a partir de ello si esa región se encuentra bien, es decir, en igual cantidad en el control que en el paciente, delesionada en el paciente o amplificada en el paciente. Entonces, esto es un análisis de fragmentos, es decir, lo que hace al correrse dentro del secuenciador, que se produce una electroforesis capilar, donde los distintos fragmentos se van a ir separando por su longitud. Entonces, en este eje está la longitud de los fragmentos. Cada pico es un fragmento amplificado que tiene distinto tamaño y que fue detectado en la electroforesis capilar por el detector de fluorescencia que tiene el equipo. Y esto es intensidad de fluorescencia, ¿no es cierto? Las semisondas están marcadas con un fluoróforo. Bien, entonces, fluorescencia en este eje de las Y, en el eje de las X vamos a tener longitud del fragmento. Entonces acá tenemos varios fragmentos de distinta longitud con distintas intensidades de fluorescencia. Esta es la muestra control. Por el otro lado vamos a tener la muestra del paciente, que va a hacer lo mismo. Va a originarse distintos fragmentos de distinta longitud y que van a tener fluorescencia. ¿Y qué se compara acá? Bueno, se va a comparar lo que dio la muestra control respecto a la muestra del paciente. Si ustedes ustedes fíjense, en el pico que acá está mencionado como A, tiene esta longitud. Este pico tiene esta longitud, esta intensidad de fluorescencia. Este mismo pico en la muestra del paciente, que es el pico A, tiene una longitud menor. ¿De qué nos estaría hablando acá? Nos estaría hablando acá que esa región en el paciente A, llamada región A, se encuentra en menor cantidad respecto al ADN control normal. Si miramos el pico C en el control, tiene esta altura, y en la muestra del paciente tiene esta altura. ¿Qué nos dice acá? Que ambos regiones se encuentran en igual dosis en la referencia que en el paciente. Y si vemos el pico B tiene esta altura en la referencia y tiene una altura más baja de intensidad de fluorescencia en la muestra del paciente, lo cual nos estaría hablando que esta región también en la muestra del paciente estaría delesionado. Hay pérdida respecto al control. Por eso es comparativo. Si nosotros no tenemos controles, no podemos llegar a ninguna conclusión. Entonces, intensidad de fluorescencia. Cuanto más cantidad de ADN haya, más intensidad de fluorescencia hay, que es lo que se mide en el eje de las Y. Y lo que se mide en el eje de las X es la longitud de los distintos tamaños de fragmentos que fueron amplificados, ¿no es cierto? Donde pegaron las semisondas, que luego la ligasa pegó, eso se amplificó, y por la secuencia Stafford, que tiene longitud variable, tengo distintos tamaños de fragmentos. Comparo la altura de los picos del ADN de referencia con la altura de los picos del ADN de la muestra, y como ya dije, la intensidad de fluorescencia es proporcional, la altura de los picos es proporcional a la cantidad de ADN. Esta es una forma de gráfico. Otra forma de gráfico es esta, donde se grafica las ondas, la localización de las ondas en las distintas regiones genómicas. Esto me va a dar región genómica donde pegó las ondas, y esto me va a dar el intervalo, dentro de qué intervalo se considera que cada una de las regiones se encuentra dentro del rango normal, siempre comparativamente con la referencia. Entonces, el ADN control de referencia me da este gráfico, ¿no es cierto? Todas las regiones se encuentran dentro de este rango de intervalo, y para las distintas regiones genómicas que fueron amplificados con cada par de mis ondas, vemos que todo está perfecto. Este es el referencia. Cuando nosotros vamos a la muestra del paciente, vemos dos puntos que están por debajo de esta línea. Todo lo que está por debajo de esta línea es pérdida, todo lo que está por encima de esta línea es ganancia. Acá hay dos pérdidas que justamente se corresponden. Acá, en este eje, aunque no se vea, me marca la localización
qué juego de emisondas se utilizó y en qué localización genómica están mapeando, que corresponden a los picos A, que estamos viendo acá, y B, que se encuentran con menor altura, con menor intensidad de fluorescencia respecto al control A y B. Acá, de esta forma, en la altura de pico lo visualizo en estos gráficos, y otra forma de visualizar es a través de este gráfico. Voy a ver dos puntos que caen por debajo de este rango que sería lo normal, lo cual me está hablando que acá en el paciente estas dos regiones A y B se encuentran delesionadas, perdidas. Entonces, como dice acá, la altura relativa por el gráfico primero de cada uno de los picos generados por las ondas, comparadas con las alturas relativas de los picos generados por las ondas en varias muestras de ADN de referencia control, refleja el número de copias relativas de la secuencia diana correspondiente en la muestra. Por esto, es fundamental incluir muestras de referencia control en el mismo experimento. Y acá vemos el mismo gráfico, un poquito más ampliado, donde tenemos las distintas sondas y posiciones genómicas donde están mapeando, y vemos que en este paciente tenemos una serie de puntos que van de acá hasta acá, se localizan los puntos, se localizan en qué cromosoma y en qué posición del cromosoma se encuentra, que obviamente están delesionados, están en menor número de copias. Esta, para que nada más que ustedes se familiarizan, si un día ven algo así escrito, RCA, ven, RCA ya saben que es la nomenclatura que se utiliza para informar un resultado de MLPA. RCA, el genoma de referencia que se utilizó, cuál es la región que se estudió, y dentro de esta región las posiciones genómicas de esta posición genómica a esta posición genómica por 1. ¿Qué significa? Que esta región genómica, acá están las posiciones, que se encuentran en el cromosoma 22, brazo largo, en la región 1, banda 1, subbanda 2,1, se encuentran en una sola dosis, o sea, está como delecionada. ¿Está bien? Entonces, simplemente no para que sepan nomenclatura, sino que sepan más o menos cuando ven esto, sepan que se trata de un estudio de MLPA. Diferencias entre CGH-Array y MPLA. El CGH-Array entonces es análisis genómico completo, amplio, todo el genoma. Exploramos todo el genoma. No sabemos bien la discapacidad, el trastorno del espectro autismo, el desorden del neurodesarrollo o lo que fuere. No sabemos bien la epilepsia, no sabemos bien a qué se debe. Bueno, vamos a estudiar todo. No hay nada dirigido acá. Entonces puede detectar CNV en cualquier región cubierta por las ondas, siempre cubiertas por las ondas. MLPA. El MLPA está circunscripto a estudiar la variación en el número, en la ganancia y en la pérdida en regiones dianas limitadas. Yo de antemano tengo sospecha de que esto sea, por la clínica, una de microdeleción en la región 22Q. Entonces pido MLPA para 22Q. Por lo tanto, el MLPA me va a permitir solamente evaluar las ganancias y las pérdidas que hay en esta región, con sondas específicas para esta región. O sea, son estudios dirigidos a genes o regiones particulares frente a una sospecha previa clínica. Bueno, respecto a la resolución, ambos tienen muy buena resolución, perfecta resolución, tienen una resolución muy alta, inclusive. ¿Cuál es la diferencia entre la resolución del CGH-Array con respecto a la resolución del MPLA? El MPLA es como que me permite entrar dentro del gen, por así decirlo, y me permite decir si está delecionado un exón, si tiene delecionado 3 exones, si de tal exón, del exón 2 hasta el exón 7 se encuentra delecionado, del 9 al 10 está duplicado. Esa es la resolución fina que me permite ver el MLPA. Me permite entrar dentro del gen y me permite decir qué regiones exactamente están delecionadas.
El CGH-Array tiene muy buena resolución, pero no me permite entrar dentro de un gen. Simplemente me indica grandes regiones que se encuentran delecionadas o que se encuentran amplificadas. Entonces, en el CGH-Array me permite estudiar enfermedades cuya etiología es desconocida. Desórdenes del neurodesarrollo, epilepsia, trastorno del espectro autismo, discapacidad intelectual, pacientes con grandes dismorfias. El MPLA no, ya hay una clínica que a mí me hace sospechar de qué entidad estamos hablando y cuál es la causante de esa clínica del paciente, con lo cual el MPLA está dirigido siempre a confirmar alteraciones conocidas o investigar pero genes específicos, pero que ya hay una sospecha previa. O sea que el MLPA es un estudio dirigido y me permite solamente valorar amplificaciones de lesiones de una delimitada región. El MLPA me permite entrar dentro del gen, como ya dije, y ver qué exones están delesionados duplicados, cosa que el CGH-Array no. El CGH-Array me va a hablar de regiones que contienen muchos genes, cada una de estas regiones que están delesionadas, regiones que están amplificadas, duplicadas, triplicadas. Bueno, hay una variante del CGH-Array que es el CGH-Array SNP. Permite estudiar SNP y valorar hetero-homocigosidad de SNP y a partir de ahí determinar si el paciente tiene una disomía uniparental, ya sea de todo un cromosoma o de una circunscripta a una determinada región. O sea que el CGH-Array SNP me permite estudiar enfermedades que se deben a disomías uniparentales, ¿no es cierto? Las que están sujetas a imprinting. El MLPA, hay una variante que es el MPLA sensible a la metilación, que me permite estudiar el patrón de metilación, el perfil de metilación de las islas CPG que se encuentran 5' de la región promotora de los genes y ponderar su nivel de metilación. Sabemos que las zonas hipermetiladas, las islas hipermetiladas generalmente están relacionadas con un silenciamiento del gen y las hipometiladas con gen transcripcionalmente activo. Entonces, mediante este MLPA sensible a la metilación, yo puedo hacer análisis epigenético y estudiar el perfil, el patrón de metilación de estas islas para poder ponderar en determinadas patologías si ese gen está siendo transcripto o está silenciado. Y acá por último hay un cuadro comparativo entre las dos técnicas para que, bueno, ventaja principal de uno y del otro, la del CGH-Array me permite ver en forma global en un solo experimento en todos los genomas. El MLPA tiene muy buena precisión, pero está circunscripto a una región específica. Las horas de trabajo del CGH-Array son más largas que la del MLPA. El CGH-Array es más costoso que el MPLA. Para el CGH-Array necesito equipos más avanzados para el análisis y llevarlo a cabo, mientras que para el MLPA es simplemente una PCR convencional y electroforesis capilar y interpretación de los datos. El CGH-Array es un poquito más complejo por la cantidad de datos que el MLPA, es relativamente sencilla la interpretación de datos en el MLPA. Ahora pasamos a otra técnica citomolecular, que es la hibridación in situ con fluorescencia. Siempre estamos hablando de lo mismo, de desnaturalización del ADN para obtener un ADN de simple cadena e hibridarlo por complementariedad de bases a otra secuencia de ADN que se encuentra marcada y poder detectar la presencia o la ausencia de lo que nosotros estamos buscando. La hibridación in situ con fluorescencia es una variante de la técnica citogenética, es una técnica citomolecular que utiliza sondas, que son secuencias cortas de ADN marcadas con una sustancia fluorescente para poder identificar secuencias específicas en el ADN o en el RNA de muestras biológicas que queremos saber si algo está presente o no. O sea que estas sondas son dirigidas, son específicas, tienen una secuencia complementaria específica de la región que nosotros queremos detectar si está o no está.
Estas ondas, que son secuencias cortas de ADN, están marcadas con una sustancia fluorescente y tienen una secuencia complementaria a la secuencia de ADN o RNA que quiero ver si está presente en la muestra o no. Entonces, si está presente en la muestra, por complementariedad de bases, la sonda se une a su secuencia complementaria que encuentra en la muestra y esto se detecta como una fluorescencia que tiene que ser leído en un microscopio de fluorescencia. Acá tenemos la técnica, cómo se realiza la técnica de FISH. Tenemos la sonda, que es una secuencia corta de nucleótidos complementaria a la región de interés y está marcada con una sustancia fluorescente. La fluorescencia acá estamos describiendo que es un fluoróforo, es una sustancia, una molécula capaz de absorber luz a una longitud de onda y emitirla a otra longitud de onda, que es ahí donde se hace visible. Hay distintos tipos de sondas, podemos marcar la sonda en forma directa, o sea, marco directamente la secuencia de ADN con un fluoróforo. También puede ser un FISH indirecto, es decir, yo la sonda la marco pero con un apteno, que es una sustancia no fluorescente, y lo que utilizo para marcar es un anticuerpo anti el apteno de la sonda. Marco el anticuerpo. El anticuerpo marcado, cuando encuentre ese apteno que está en la sonda, se va a unir y va a dar fluorescencia. Entonces, en términos generales, el FISH tiene una resolución más o menos entre 100 kilobases y 1 megabases. Esto significa que puede detectar alteraciones genómicas como duplicaciones, deleciones, otras locaciones, si afectan una región de ADN de al menos de ese tamaño. Entonces, el FISH, ¿qué me permite detectar? Me permite detectar tanto rearreglos balanceados como desbalanceados. Un FISH me permite detectar una translocación recíproca balanceada, me permite detectar una inversión utilizando sondas locus específicas, me permite detectar rearreglos que no están balanceados, o sea, tanto balanceados como desbalanceados yo puedo detectar con FISH. Siempre el FISH va a ser en realidad dirigido, es decir, a partir de un estudio citogenético donde hay una alta sospecha de un rearreglo que lo estamos viendo por citogenética, lo confirmamos luego realizando la técnica de FISH con sondas específicas para la sospecha que nosotros tenemos. O sea, nadie larga un FISH, así digamos, sin una sospecha previa de algo. Siempre es dirigido el FISH. Y el FISH solamente me va a detectar el rearreglo para el cual yo le estoy mandando la sonda. Todo el resto no me lo va a detectar. O sea que yo en cada experimento detecto nada más que un número limitado de cuestiones, digamos. Si yo quiero ver si hay una translocación entre el 8 y el 10, porque tengo una sospecha, porque vi un rearreglo en citogenética que me hace sospechar que interviene el 8 con el 10, voy a mandar una sonda de 8, una sonda de 10, y solamente voy a detectar en ese momento lo del 8 y del 10. El resto que pudiera haber de rearreglos en otros cromosomas quedan desapercibidos, ¿no? Bueno, y acá simplemente para que vean en un microscopio de fluorescencia cómo se ven la fluorescencia, es un microscopio de fluorescencia donde nosotros podemos vamos a ver las señales fluorescentes siempre y cuando la sonda se haya pegado con su secuencia complementaria en el preparado, ¿no es cierto? A veces hay cuestiones operativas en las cuales no hay pegado, pero por un tema operativo donde la técnica no anduvo bien, ya sea porque no se desnaturalizó bien o porque algo falló y no vamos a tener fluorescencia, con lo cual no quiere decir que cuando no tengamos fluorescencia es porque no está, sino que a veces la técnica falla. Entonces, resumiendo, para hacer un FISH, primero tenemos que hacer un cultivo celular, sacarle sangre al paciente, hacer un cultivo ¿qué voy a cultivar de la sangre del paciente? Como siempre, como un estudio citogenético. Voy a cultivar los linfocitos T que están circulando en la sangre de ese paciente, para lo cual en condiciones de esterilidad voy a colocar en un tubo estéril medio de cultivo estéril que va a proveer de los alimentos, de los nutrientes, suero fetal bovino que va a ser un medio con la viscosidad similar a la cual tienen estas células en la circulación, en la sangre.
Voy a agregar la muestra de la sangre del paciente que contiene los linfocitos T. Estos linfocitos T del paciente se encuentran diferenciados, se encuentran en G0, no están ciclando. Entonces yo necesito ver cromosomas, tanto para hacer el estudio citogenético como para hacer el FISH. Entonces, tengo que hacer que estos linfocitos T pasen de G0 a G1. Le agrego un mitógeno específico para los linfocitos T que van a hacer que estos linfocitos T se desdiferencien y pasen de G0 a 1, comiencen a ciclar. Nosotros sabemos que en la metafase de la mitosis la cromatina alcanza su grado máximo de compactación, que son los cromosomas, y que nos permite visualizarlo mediante un microscopio de campo claro. Entonces, la idea es hacer ciclar a estos linfocitos T a través de un mitógeno, con lo cual en el tubo estéril se coloca medio de cultivo, suero, gotas de sangre del paciente con los linfocitos T, el mitógeno, que es la fitohemaglutinina para los linfocitos T, y se pone a incubar a 37 grados durante 72 horas. A las 72 horas se retira de la estufa y lo que ahora se agrega una sustancia llamada colchicina. La colchicina es una droga que inhibe la polimerización de los microtúbulos y sabemos que los microtúbulos son importantes para formar el uso mitótico. Entonces, al agregarle colchicina, todas aquellas células que en ese momento dentro del tubo estéril se encuentren en la mitosis, porque nosotros no vamos a tener todas las células en mitosis, algunas estarán en G1, otras en S, otras en G2 y otras en mitosis. A las 72 horas, al agregarle colchicina, voy a hacer que aquellas células que se encuentren en mitosis en ese momento, al agregarle la colchicina, el uso mitótico no se va a poder formar y los cromosomas van a quedar paralizados en la metafase y no van a poder segregarse a sus respectivas células hijas. Una vez que le agrego colchicina, lo dejo unos 15 minutos, luego le tengo que agregar una sustancia hipotónica para hacer que esos cromosomas que están dentro del núcleo, la envoltura nuclear se rompa y yo pueda visualizarlos con el microscopio. Le agrego una solución hipotónica y luego un fijador para que queden las estructuras fijas, se hacen extendidos, se colorea y se mira al microscopio y se observan los cromosomas como ustedes lo conocen. Sobre esos cromosomas hago un estudio citogenético por bandeo G y también puedo hacer un FISH. Al hacer un FISH tengo las metafases con los cromosomas y también puedo hacer FISH en núcleos interfásicos como está acá en la figura. Entonces, si yo quiero estudiar, por ejemplo, hay distintos tipos de sondas. Hay sondas centroméricas. Son sondas que van a pegarse a los centrómeros. Hay sondas específicas del centrómero de 1, de 2, de 3, de 4, marcadas con distintos fluorocromos. Entonces, estas sondas centroméricas, por ejemplo, si yo utilizo una sonda centromérica, qué sé yo, del cromosoma 1, el cromosoma 1, los dos cromosomas 1 en la metafase y está marcada el fluoróforo verde, voy a ver sobre la metafase dos cromosomas que van a tener el centrómero pintado de color verde. También esta misma sonda la puedo ver en núcleo interfásico. En núcleo interfásico, si yo hago centrómero de 1 y el paciente tiene dos cromosomas 1, voy a ver dos puntitos de color verde. En este caso de la diapo están utilizando una sonda que es el centrómero de I, que está marcada con un fluoróforo rojo, y el centrómero de X, que está marcado con verde. En una metafase voy a ver el cromosoma X marcado con verde y el cromosoma Y chiquitito marcado con rojo. Y en un núcleo interfásico voy a ver lo mismo. Voy a ver un punto verde y un punto rojo. El punto verde corresponde al cromosoma X y el punto rojo al cromosoma Y. O sea que esto es cromosómicamente un varón, es XY. Tenemos otro tipo de sondas que son las llamadas locus específicas. Específico de un locus de una región del cromosoma. Por ejemplo, para el síndrome de Williams, es una locus específica de esta región. Esta sonda, que es locus específica, viene a su vez acompañada por otra sonda control. La sonda control, ¿qué es? Yo lo que quiero evaluar con esta locus específica es si está o no está. Es decir, yo para ser normal y no ser un síndrome de Williams, yo tengo que tener ambos cromosomas donde mapea esta sonda normal, no la tengo que tener delecionada. Ahora, ¿cómo utilizo como control? Y puedo decir que
está delecionada cuando en realidad no es que está delecionada, sino que la sonda por falla técnica no se pegó. Bueno, esa sonda tiene que ser construida con una sonda, con una región control que siempre está presente. Siempre, si no, no seríamos viables. Entonces, si esa sonda control no se pegó, quiere decir que hubo una falla en el procedimiento. Si esa sonda control sí se pegó, pero la sonda locus específica no, me quedo tranquila que el paciente tiene una deleción. En este caso, tenemos la sonda locus específica de color rojo y la sonda control verde. Tenemos que la sonda control se pegó bien y la sonda locus específica también, es decir, ambas copias del cromosoma, donde mapea la región específica para el fenotipo síndrome de Williams, está presente, con lo cual este paciente no es Williams. También tenemos otro tipo de sondas, sondas de pintado total, pintan todo el cromosoma, específicas de cada cromosoma. Vamos a suponer que este sea un pintado total para, no sé, el cromosoma 6 y el rojo es para el cromosoma 8. ¿Y qué estamos viendo acá? Estamos viendo dos cromosomas completamente pintados de verde, uno pintado de rojo y uno rojo con una puntita verde. ¿De qué me está hablando acá? Me está hablando acá que tengo dos cromosomas 6 bien, un cromosoma 8 bien y un cromosoma 8 con material de 6. Entonces, estas son sondas del pintado total. Pintan a todos los cromosomas y son específicas de cada uno. Entonces, acá estaríamos viendo ¿qué? Estaríamos viendo un paciente que tiene un rearreglo desbalanceado. ¿Por qué? Tiene ¿qué ven en exceso acá? Acá en exceso lo que se ve es sonda verde. O sea, va a tener una trisomía parcial de una región verde con una monosomía parcial de la región roja. O sea, una trisomía parcial de 6 con una monosomía parcial de rojo. Si yo esto lo hago así en forma directa, sin haber hecho un cariotipo previo, yo no puedo decir que esta sonda verde corresponda, puedo decir que corresponde al 6, pero no puedo decir si corresponde al brazo corto o al brazo largo del 6. Sí lo puedo decir si previamente hice un estudio por citogenética estándar y vi que posiblemente por el patrón de bandas pueda ser un 6, 6P o 6Q. Entonces acá hay una trisomía parcial verde, por así decirlo, vamos a suponer que sea de 6, con una monosomía parcial de 8. O sea, es un paciente con un desbalance cromosómico importante que se vería en CGH-Array tranquilamente. Y para terminar, acá en este cuadro comparativo de resolución de las distintas técnicas, cariotipo convencional, FISH, CGH-Array, MPLA, NGS, que no lo vimos, comparamos la resolución aproximada de cada uno de ellos y el uso principal de cada uno de ellos. Por ejemplo, cariotipo, citogenética convencional, es el estudio cromosómico por bandeo G, tiene una resolución de más de 5 a 10 megabases, todo aquello que sea mayor a 5 o 10 megabases lo voy a ver, todo lo que sea menor no lo voy a percibir y se aplica para grandes alteraciones estructurales y para neuploidías. FISH, el FISH tiene mejor resolución, tiene una resolución a partir de 100 kb, entre 100 kb y 1 megabase. Y bueno, está, por ejemplo, destinada para confirmar reordenamientos que miramos, que sospechamos con el cariotipo, confirmar, o también para la detección dirigida de CNVs o reordenamientos que detectamos con otras técnicas. CGH-Array tiene una resolución entre 10 a 50 kb, es el análisis global del genoma, de los CNV del genoma. El MPLA me permite estudiar a nivel de deleción o amplificación de un exón o más, me permite detectar CNVs, pero en regiones circunscriptas, en genes específicos. Y el NGS, que no lo vimos, que es la secuenciación de última generación, tiene un nivel de resolución de un par de bases, o sea, falta un par de bases, o tenemos en exceso, lo detectamos por NGS, y por NGS hoy en día con las NGS que contamos actualmente se pueden detectar, además de mutaciones puntuales, alteraciones genómicas complejas como CNVs, y SNPs y rearreglos estructurales también balanceados y desbalanceados a través de las NGS de última generación.